Este problema consistía entonces en el cálculo del calor de combustión. Se pide para una caldera determinar la cantidad de calor que se extrae en kilowatts. Cuando nosotros quemamos 150 kilomoles por hora de combustible octano a 450 grados centígrados. Además se menciona que se alimenta 15% en exceso de aire, es decir, 15% extra de la cantidad estequiométrica. Yo asumo entonces que esta caldera opera a 450 grados centígrados. Que se alimenta esa cantidad de kilomoles por hora. Y esta caldera se encuentra a 450 grados centígrados. Bueno, yo alimento por un lado 150 kilomoles por hora de octano, que tiene una fórmula C8H18, y alimento 15% en exceso de aire, 15% en exceso de la cantidad estequiométrica de aire que consume estos 150 kilomoles por hora de octano. El aire yo sé que tiene composición fija, 21% mol oxígeno, 79% mol nitrógeno. La reacción de combustión es esta que planteamos la sesión anterior. Octano debe estar balanceada. Octano C8H18 más oxígeno produce agua más dióxido de carbono. Para evitar que la combustión sea incompleta, es decir, que se produzca monóxido de carbono, por eso se introduce el oxígeno en exceso. Yo tengo entonces la ecuación balanceada con un coeficiente de 25 medios en el oxígeno, un 9 en el agua, un 8 en el CO2. Lo primero sería determinar, como vimos, las entradas y las salidas. Las entradas van a ser octano, aire, que tiene oxígeno y nitrógeno. Las salidas son agua, dióxido de carbono, la cantidad de oxígeno que está en exceso y la misma cantidad de nitrógeno que entra sale, porque el nitrógeno es inerte, no reacciona, no cambia su composición ni se reorganiza con nuevos enlaces. Aquí ya no colocamos octano, siempre que colocamos oxígeno en exceso el combustible se agota por completo. Es el reactivo limitante del combustible y es el reactivo en exceso del oxígeno. Entonces, bueno, como primer paso hay que determinar para estos 150 kilomoles por hora una conversión para trabajar en moles por segundo. Yo requiero determinar calor transferido en esta caldera. Como veíamos, el balance general es calor transferido por unidad de tiempo más potencia, si utilizamos primera ley de la termodinámica en un sistema abierto. Esto es igual al cambio de entalpía por unidad de tiempo, más flujo de energía cinética por unidad de tiempo, más flujo de energía potencial por unidad de tiempo. En una caldera no hay potencia, no hay cambio de energía cinética ni cambio de energía potencial. Entonces el balance es la tasa de transferencia de calor va a ser igual al cambio de entalpía. Y específicamente es un cambio de entalpía de reacción. Entonces yo necesito calcular el cambio de entalpía de esta reacción a 450 grados centígrados y ese valor numérico va a ser la cantidad de calor que se extrae de la caldera. No me dan datos de a qué temperatura se alimenta el octano ni el aire. Yo voy a asumir que estos dos se alimentan a temperatura ambiente, 25 y 25 grados centígrados. Si me dieran el dato, yo también necesito usar ese dato para primero llevar estos reactivos a productos a 25 grados centígrados y luego calentar esos productos desde 25 grados centígrados hasta 450 grados centígrados. Ese va a ser el calor total. Entonces vamos a transformar los moles de entrada, como ya lo habíamos hecho, de C8H18 de octano, de kilomoles por hora a moles por segundo.
Bueno, eso lo hicimos con el factor número de moles de entrada de octano, flujo molar. Hicimos 150 kilomoles por hora. Estos moles por hora los voy a transformar a segundos. Una hora tiene 3600 segundos. Y un kilomol lo pongo abajo para que se cancele. Son 1000 moles. Bueno, esto nos dio 41.66. Entonces, esos son los moles que ingresan de octano. Moles por segundo. Bueno, para que se consuman esta cantidad de moles de octano, noten que la relación estequiométrica es 1 a 25 medios. Entonces requiero 12.5 veces más moles de oxígeno. Los moles estequiométricos de oxígeno que agotan esa cantidad son 12.5 veces 41.66. ¿O cómo lo pueden ustedes plantear? Pueden decir que esos 41.66 moles de octano, le voy a poner C8H18 por segundo, los vamos a convertir, entre comillas, a moles de oxígeno. Es decir, con esta relación yo puedo determinar los moles de oxígeno que se requieren para agotar todos estos moles de octano. Pongo que un mol de octano lo pongo en el denominador para que se cancele. Un mol de octano lo voy a expresar como un factor unitario. Requiere 25 medios moles de oxígeno. 25 entre 2 son 12.5. Requiere consumir 25 medios de moles de oxígeno. Esta operación me da los moles de oxígeno estequiométricos que ya habíamos determinado. Bueno, noten que aquí se cancelan los moles de octano con moles de octano. Y eso nos dio más o menos 520.8. Ok. Ajá, son 520.8 moles por segundo y estos serían de oxígeno. Es decir, para que se agote completamente el combustible, yo requiero 520.8 moles por segundo de oxígeno. Estas son las entradas. Esos moles de oxígeno se están alimentando en una corriente de aire. Además de que se alimenta 15% en exceso. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar esos moles por 1.15 para saber la cantidad real que se alimentó de aire, la cantidad de aire ya en exceso. Nosotros lo habíamos planteado así. Tengo la reacción química, los moles estequiométricos aquí los puse debajo, 41.66 de octano, 520.8 de oxígeno. El real, es decir, el exceso, se obtiene multiplicando 520.8 por 1.15. ¿Por qué por 1.15? Porque es 100% estequiométrico más 15% extra. O bien por 115 entre 100. Entonces multipliquen 520.8 por 115 entre 100 y les debe dar más o menos 600. 599.90 y tantos. 98. Sí, lo redondeamos a 599. Todos estos son moles por segundo. Entonces, con este cálculo, estos 599 moles por segundo de oxígeno son los que se alimentan realmente. Los voy a colocar aquí en la imagen.
Bueno, aquí tengo la figura. Vamos a ir rotulando las cantidades de cada componente. A las entradas yo ya definí que de octano, aquí, son 41.66 moles por segundo. Es decir, número de moles de octano, C8H18 iniciales. Le voy a poner I para denotar iniciales. Son 41.66 moles por segundo. Yo sé que con esa cantidad de moles por segundo, al alimentar aire al 15% en exceso, los moles de oxígeno iniciales me dio 599. Esos son moles por segundo. En el aire yo sé que entra cierta cantidad de moles de nitrógeno iniciales. Esa cantidad de moles de nitrógeno la voy a calcular con los moles de oxígeno. ¿Cómo lo hago? Bueno, yo sé que los moles de nitrógeno iniciales, como la proporción de oxígeno y nitrógeno es fija en el aire, yo sé que es 79% nitrógeno, 21% oxígeno. Los moles de nitrógeno iniciales serían los moles de oxígeno, 599 moles de oxígeno por segundo, por la proporción de nitrógeno entre oxígeno. Es decir, si yo tomara una base de 100 moles, hay 21 moles de oxígeno y 79 moles de nitrógeno. Este factor ya lo habíamos calculado, 79 entre 21 es un factor constante en el aire. Entonces, estos son los moles de nitrógeno. ¿Cuánto les da? 2.252.38. Y estos son moles de nitrógeno por segundo. Entonces, 2.252.38 moles por segundo. Ya tengo las entradas. La ventaja de que el nitrógeno sea inerte es que esa cantidad de moles de nitrógeno permanece constante a la salida. Directamente, como no reaccionan, yo los puedo poner como moles finales de nitrógeno. Son 2.252.38 moles por segundo de nitrógeno. Aquí además se obtiene una cantidad de moles de oxígeno finales. El combustible ya no aparece, pero se tiene una cantidad de moles de CO2 que se formó, finales. Una cantidad de moles de agua que se formó también. Entonces son moles de agua finales. Lo siguiente que podemos calcular son los moles que salen de oxígeno. Los moles que salen de oxígeno son el 15% en exceso. Es decir, de estos 599, reaccionaron 520.8. La resta, que representa 15% de 599, es el exceso. Hay dos formas de calcular la cantidad de oxígeno. Multipliquen la salida por 0.15 o resten 599 menos 520.8. 78.25. Ok. 78.5. Gracias. Aquí voy a colocar en la misma reacción oxígeno que sale y nitrógeno que sale, para que estas sean las salidas. Bueno, 78.25 entonces son los moles por segundo que salen de oxígeno. Eso lo voy a poner aquí. Moles por segundo. Me faltan la cantidad de moles de CO2 y de agua. Eso los calculo con la relación estequiométrica de agua y de CO2. Sí, para calcular la cantidad de salida de moles de agua, moles de salida de agua, es decir, al final, vamos a usar los moles que reaccionaron ya sea de oxígeno o de octano.
Si quieren, para evitar errores, usemos siempre octano. Así no hay confusión entre usar 520 o 599. Se usa siempre lo estequiométrico. Estos serían 41.66. Estos son moles de C8H18. Por la relación de moles estequiométrica 1 a 9. Es decir, por cada mol de C8H18 de octano, reaccionan o se forman 9 moles de agua. Bueno, como la proporción es 1 a 9, puedo multiplicar directamente por 9. 74.94, redondemos a 375 moles por segundo. Y bueno, los moles de salida de CO2, aquí voy a poner los de agua. De CO2 a la salida o al final, igual son 41.66 moles de octano por la misma relación, pero ahora es 1 a 8. Por cada mol de octano, 333.28. okay, se forman 8 de CO2. 333.28 moles por segundo. Y esta es la salida de CO2. Okay. Entonces, bueno, vamos a incluirlo en la figura. Y con esa figura vamos a trabajar para el cálculo del calor de reacción. Vamos a escribir entonces, aquí los moles de salida de CO2 fueron 333.28. Moles por segundo. Los moles de agua a la salida fueron 375 mol por segundo. Este es el primer paso para resolver la combustión. Yo ya tengo todas las entradas de combustible, las entradas de oxígeno y nitrógeno, y las salidas, que sería nitrógeno que fue inerte, oxígeno sin reaccionar, dióxido de carbono que se formó y cantidad de agua que se formó. Se entiende que las entradas están a diferente temperatura. Las entradas comentamos que están a 25 grados centígrados, pero las salidas salen a la temperatura de la caldera. Entonces todas las salidas están a 450 grados centígrados. La cantidad de calor de esta caldera equivale al cambio de entalpía de reacción para llevar octano y aire desde 25 grados centígrados hasta productos a 450 grados centígrados. Este sería el balance en masa. Si para el cálculo de la cantidad de calor transferido vamos a usar una ruta similar a la de la temperatura de flama adiabática, pero ahora el cálculo no es adiabático. En la etapa global, la cantidad de calor transferido equivale al cambio de entalpía. Es decir, yo tengo reactivos, asumo que se lleva a presión aproximadamente ambiente a 25 grados centígrados. Los reactivos incluyen octano, oxígeno y nitrógeno. Aquí también ingresa nitrógeno, a pesar de que no reacciona. Y yo requiero llevar reactivos a productos a la misma presión, pero a 450 grados centígrados. Los productos, bueno, son agua, dióxido de carbono, comentamos aquí hay CO2, hay agua, hay oxígeno sin reaccionar, hay nitrógeno inerte, y en los reactivos hay nitrógeno inerte,
oxígeno y hay octano, C8H18. Entonces tengo que llevar nitrógeno, oxígeno, octano, desde 25 grados centígrados hasta dióxido de carbono, agua, oxígeno y nitrógeno a 450 grados centígrados. En un paso, es decir, pasar de aquí a acá. Para el cálculo, aprovechando que la entalpía es una función de estado, yo puedo llegar de reactivos a productos en 2 etapas y sumar las cantidades individuales de cada etapa. Lo más fácil es primero calcular una primera etapa para llevar reactivos a la misma presión y 25 grados centígrados a productos, pero estos productos a 25 grados centígrados. Ese noten que es el cambio de entalpía de reacción a 298 Kelvin. Este lo calculan con ley de Hess. Se puede calcular directamente por ley de Hess, es decir, como la sumatoria de coeficiente estequiométrico de cada componente por entalpía de formación estándar de cada componente a 25 grados centígrados. Eso lo leemos de la tabla C4 del libro de Smith. Esa es la primera parte. Ahí, digamos, se acaba la reacción. Ya llegué de reactivos a productos. Ahora el último paso, que es la etapa 2, requiere ahora calentar solamente. Calentar productos desde 25 grados centígrados a los mismos productos, pero a 450 grados centígrados. Esto lo calculan como una integral. La integral desde 25 grados centígrados o 298.15 Kelvin hasta el correspondiente valor en Kelvin de 450 de un CP de la mezcla entre R dt. Si usan el polinomio CP entre R, aquí multiplicamos por R. Ese sería el cálculo. Entonces, para polinomio de CP yo requiero también leer constantes individuales de cada componente. Noten que el cálculo es igual al de una entalpía de reacción. Tengo ahora que la cantidad de calor es el cambio de entalpía de la reacción a temperatura T. Primero es la cantidad de calor de reacción a 25 grados centígrados, que como vimos se calcula con ley de Hess, aquí. Eso más R por polinomio CP entre R de la mezcla, diferencial temperatura. Y esto de 298.15 a la temperatura de 450 Kelvin más 273.15. La diferencia es ahora que para delta A, delta B, delta C y delta D, como ya no hay reacción química, esos los pondero con los moles de salida, con los productos. Sería la sumatoria de los moles de salida por la A de cada componente, la constante A. Y lo mismo para B, C y D. Entonces resuelvo primero cuánto vale la entalpía de reacción a 25 y le sumo el calentamiento de de productos a 25 hasta 450 Celsius. Ese es el cálculo de la cantidad de calor transferido. Ok. Para esto la tabla que vamos a construir es la siguiente. Yo tengo como sustancias octano, oxígeno, dióxido de carbono, agua y nitrógeno. Son las que participan en la reacción más el nitrógeno que viene en el aire. La siguiente columna vamos a poner el coeficiente estequiométrico. La siguiente columna vamos a colocar la entalpía de formación de ese componente a 25 grados centígrados. Esto de la tabla C4. Luego llenamos los moles de productos. Y vamos a llenar las constantes A, B, C y D de cada componente. Antes de esto, voy a insertar otra columna para agregar los reactivos. Y lo vamos a poner directo, como lo tenemos ya en moles por segundo, lo pongo en moles por segundo de productos. O de salida. Y aquí voy a poner moles por segundo
de entrada o alimentados. Bueno, estos datos ya los tengo. El coeficiente estequiométrico lo llenamos con la reacción química. El coeficiente estequiométrico de octano de la ecuación balanceada se considera negativo porque es un reactivo. Entonces sería menos 1. De oxígeno es menos 25 medios. Menos 12.5. De dióxido de carbono es 8. Positivo por ser producto. De agua es 9. Positivo por ser producto. De nitrógeno se pone un 0 porque no participa en la reacción, su coeficiente es 0. Entonces vamos a ir leyendo entalpías de formación de cada componente. Oxígeno, como es un compuesto puro en su estado elemental, solo contiene oxígeno, por definición su entalpía de formación es 0. No lo vamos a encontrar en la tabla, por eso se considera 0. Vamos a buscar octano, dióxido de carbono, agua. Nitrógeno también es 0 por ser compuesto puro, aunque no participa en la reacción. Entonces vamos a ir llenando calores de formación de cada componente a 25 grados centígrados. Esto para calcular con la ley de Hess, con esta ecuación, la entalpía de formación de cada componente a 25 grados centígrados. Aquí tengo yo la tabla C1 y C4. La tabla C4 entonces la vamos a usar para determinar entalpías estándar de formación de cada componente. Hay que buscar aquí octano. Se entiende que es N-octano en estado gaseoso. Entonces es menos 208.750. Ese dato lo transcribimos acá. Menos 208.750. Luego vamos a leer de agua en estado gas. Asumimos que es gas porque la temperatura es 450 grados centígrados. Y CO2 gas. Entonces agua gas es menos 241.818. Okay. Y dióxido de carbono gas. Ya lo habíamos usado. Para CO2 gas, acá está. 393.509 negativo. Entonces es menos 393.509 negativo. Ya están los calores de formación. Con los calores de formación, bueno, yo ya puedo expandir la ley de Hess. Por unidad de mol, esto sería coeficiente estequiométrico por entalpía de formación de octano más coeficiente estequiométrico de oxígeno por entalpía de formación de oxígeno más coeficiente estequiométrico de dióxido de carbono por entalpía de formación de dióxido de carbono más coeficiente estequiométrico de agua por entalpía de formación de agua gaseosa. Ya no es necesario poner el nitrógeno porque es 0, igual el oxígeno no era necesario, y esto nos debe dar este valor, menos 5.115.684 joules por mol. Ese valor está por mol, pero no reaccionó un mol, reaccionaron 441, me parece, de octano. Entonces, esta cantidad está en joules por mol. Vamos a transcribir los moles de entrada. De octano eran 41.66. De oxígeno eran 599. Vamos aquí. Nada más. Y de nitrógeno serían
2252.38 de nitrógeno. 38, esos son moles por segundo. Se asume que no se alimenta dióxido de carbono ni agua. Entonces este valor es calor de reacción a 25 grados centígrados por unidad de mol. Pero no reacciona a un mol. El calor de reacción a 25 grados centígrados, cuando reaccionan 41.66 moles, lo podemos calcular multiplicando esa cantidad por los moles de octano. Bueno, serían los 5.115.684 joules por cada mol por el número de moles de entrada de octano. Y bueno, este numerote es la cantidad de calor que se libera cuando reaccionan 41.66 moles de octano a 25 grados centígrados. Yo lo requiero a 450. Estos serían kilowatts. Estoy multiplicando joule entre mol por segundo. Me quedan watts solamente, ¿cierto? Joules entre segundo. Ajá, que son watts. Estos serían joules por segundo, que equivale a watts. Vamos a repetir el análisis dimensional de esta parte. ¿De dónde obtuve esta cantidad de calor? Lo que yo quiero calcular, como habíamos comentado, es la primera etapa. Es decir, la cantidad de calor que se libera cuando reaccionan 41.66 moles por segundo de octano a 25 grados centígrados. Eso lo calculamos así. Ya que tenemos la entalpía de formación a 25 grados centígrados, este dato de 5 millones de joules por mol es la cantidad de entalpía de la reacción, pero a 25 grados centígrados. Pero no reacciona a un mol, reaccionan 41.66. Entonces, el cálculo sería así, lo pueden hacer como cantidad de calor a 25 grados centígrados o a 298 es la entalpía de formación estándar a 298 por unidad de mol, que serían estos 5 millones, por el número de moles por unidad de tiempo o el flujo molar del reactivo limitante. El reactivo limitante es octano, C8H18 a la entrada. Entonces, son 5 millones, si quieren lo hacemos aquí, menos 5.115.684. Estos están en joules por mol. Multiplíquenlo por 41.66 mol por segundo del reactivo limitante. Siempre en combustión el reactivo limitante es el combustible, lo que se está quemando. Esa operación, noten que les da en joules por segundo, el mol se cancela, o sea watts, y nos dio esto. 2, 3, ok, son 213 millones de watts. Es un número muy grande, a veces se acostumbra a trabajar en kilowatts o incluso megawatts. 213 megawatts. Si entonces en la primera etapa más o menos son 213 megawatts. Eso lo voy a sumar con el de la segunda etapa. Entonces aquí sería más o menos 213 negativo megawatts o 213.000 kilowatts. Nos falta la siguiente parte. La siguiente parte es el calor que se requiere para calentar los productos
desde 25 hasta la temperatura de 450 en Kelvin. Hay que determinar para cada componente delta A, delta B, delta C y delta D, leyendo los valores de la tabla C4 para el Cp entre R de cada uno. Bueno, entonces, esa es la primera parte. En la misma tabla yo agregué una columna que tiene moles por segundo de productos. Esto lo vamos a llenar también. Vamos a llenar para cada componente A, B, C y D. Entonces, bueno, directamente hay que transcribir aquí. De octano no hay producto, le pongo 0, es el reactivo limitante. De oxígeno es la cantidad que queda sin reaccionar, que comentamos, se puede calcular como 15% de la entrada. El 15% en exceso es lo que sale, nos dio 89.85. Sí, vamos a corregir, sería la diferencia de salida menos entrada. Okay. Si de los 599 reaccionaron 520, vamos a tomar la diferencia como la salida de oxígeno, 78.25. De dióxido de carbono es, bueno, aquí sí lo pusimos como 8 veces lo que entra de octano, 8 por lo que entró de octano, ahí sí 333, y de agua es 9 veces lo que entra de octano igual, 374. De nitrógeno la entrada es igual a la salida, entonces estas serían las entradas y estas serían las salidas. Esa tabla la pueden ir creando. Es más fácil trabajar así para directamente ir llenando valores en la tabla. Entonces, de cada componente hay que leer ABCD de la tabla C4 y llenamos esta tabla. Luego las constantes, cada constante se calcula en función de los moles de salida. Por ejemplo, vimos que dA o delta A es la sumatoria de los moles de productos, estos serían moles a la salida, por la A de cada componente. Sí, por ejemplo, para octano, en el mismo archivo tenemos al inicio la tabla C1 de polinomio Cp entre R. Para esta tabla necesitamos trabajar en Kelvin. Entonces aquí viene N octano y vamos a leer A directamente, B y C. El caso de A directo es 4.108. La B toman el valor por 10 a la menos 3, porque aquí se reporta multiplicado por 1000. Y la C toman el valor por 10 a la menos 6. Pero el octano sí se varía o tomaría en cuenta el... Sí, ese sería el ejemplo entonces para leer las constantes de octano. Aunque para esta parte no es necesario porque los moles por segundo de octano son 0 a la salida. Entonces, aquí lo podemos dejar vacío. Vamos a usar solamente oxígeno, dióxido de carbono, agua en estado gaseoso y nitrógeno. Si saliera octano, también necesito leer sus constantes, pero como está multiplicado por 0, lo vamos a dejar así. De oxígeno, por ejemplo, en estado gaseoso, bueno, este es el oxígeno, fórmula O2. El primer valor es temperatura máxima, el segundo valor representa el Cp entre R evaluado a 25 grados centígrados, aquí. Luego está A, B, C y D. Entonces tomo, este es el valor de A de oxígeno, B de oxígeno, eso lo toman por 10 a la menos 3, C de oxígeno vale 0,
D de oxígeno vale menos 0.227 y ese está multiplicado por 10 a la 5 positivo, porque se reporta por 10 a la menos 5. Entonces los datos de la tabla los vamos a ir llenando. Aquí ya llené entonces los valores leídos de la tabla, ya los transcribí en Excel. En este caso yo requiero también los moles de nitrógeno, a pesar de que es inerte, aquí ya solo se está considerando un calentamiento. Igual este nitrógeno se calienta de 25 grados centígrados hasta la temperatura de 450 grados centígrados. Entonces yo sí requiero el CP del nitrógeno. Este dato igual lo leímos de la tabla. Por ejemplo, si yo localizo aquí nitrógeno, ¿ok? Aquí están las constantes. Comentamos, esto es temperatura máxima, el CP entre R a 25 grados centígrados, pero la A vale 3.28, aquí está ya el valor. La B vale 0.593 por 10 a la menos 3, o 5.93 por 10 a la menos 4. C vale 0 y D vale 0.04 por 10 a la 5 o 4 por 10 a la 3. Entonces ya aquí están todos los valores de CP entre R de cada componente. De octano ya no lo leí porque son 0 moles a la salida. Entonces voy a determinar delta A, delta B, delta C y delta D. Aquí sería, por ejemplo, para el delta A, los moles de A. Esto lo voy a poner como celda absoluta para poder arrastrar la fórmula y esto no se cambie. Bueno, eso lo hice con la tecla F4. Le pone signo de pesos a la columna y a la fila de esta coordenada. Y si yo copio la fórmula en otro lugar, esta celda no cambia. Sería eso por la A más los moles de dióxido de carbono por la A de dióxido de carbono más los moles por segundo de agua por la A de agua más los moles por segundo de nitrógeno por la A de nitrógeno. Doy enter. Este es el delta A. Hago lo mismo para B, C y D. Aquí ya nada más puedo arrastrar. C debe ser 0. Ok. 0 por 10 a la 0 le voy a dejar 0. Igual, por ejemplo, para la B fueron los moles de oxígeno por la B de oxígeno, más los moles de CO2 por la B de CO2, más los moles de agua por la B de agua, más los moles de nitrógeno por la B de nitrógeno. Igual a C, pero todo fue 0, entonces esto es 0. Y para D son los moles por segundo de oxígeno por la D de oxígeno, y así sucesivamente para todos los componentes. Yo declaré las celdas que contienen los moles de los productos como celdas absolutas. Así cuando yo me muevo a la derecha, ya no se mueve a la derecha también esta columna. Esta no va a cambiar. Ok, entonces hasta aquí yo tengo delta A, delta B, delta C y delta D. Con eso ya puedo realizar la integración. Multiplicar por R, multiplicar por flujo molar y simplemente sumar. Esto lo estoy haciendo para la cantidad de calor de la etapa 2, que es esta integral, la cantidad de calor para llevar productos desde 25 grados centígrados a productos pero a 450 grados centígrados. Aquí hay que considerar las unidades también, porque si observan la integral, esta integral,
tendría unidades de Kelvin. El CP entre R es adimensional. dt tiene unidades de Kelvin, pero como yo ponderé delta A, delta B, delta C y delta D con moles, en este caso la integral tiene unidades de mol por Kelvin, que al multiplicar por la R, que está en joules por mol Kelvin, me da joule. Tengan en cuenta eso también en el análisis dimensional. Y después de eso, el resultado de la integral se multiplicaría por el flujo molar para obtener el uso de segundo y sumarlo con la entalpía No. de información. En este caso ya el flujo molar está aquí. De hecho aquí también cierto está en moles por segundo. Para que me quede joule por segundo. Como el flujo molar no son moles por segundo. La integral nos queda en mol por segundo Kelvin. Ahora sí. Bueno, lo voy a resolver aquí entonces en Google Colab en Python. Nosotros ya tenemos el balance de masa. Entonces, para la primera etapa, ya calculamos la cantidad de entalpía de formación. Para la segunda etapa me falta resolver la integral. Yo lo dividí en la etapa 1 para pasar reactivos a 25 grados centígrados y productos a 25. Y la etapa 2 es el calentamiento. Bueno, ya calculamos las constantes para el CP de la mezcla, que van a ser estas. Es decir, de cada componente, esto que está de amarillo representa el delta CP. Aquí lo voy a copiar directamente, control C, y lo voy a pegar acá en la herramienta. Bueno, ¿por qué? Esto porque voy a definir variables y voy a escribir las funciones en términos de temperatura. Sí, lo primero que vamos a hacer es definir variables. Las variables que yo calculé utilizando Excel, le voy a llamar dA a delta A, le voy a llamar dB a delta C, aquí está, le voy a llamar dC a delta C, lo voy a poner como 0, entonces ya no lo voy a escribir, y delta D, ese es el valor de delta D. Bueno, cuando ejecuto, esto se almacena como variables. Por ejemplo, lo puedo llamar como dA, eso es delta A. Y bueno, aquí me da el valor. Lo siguiente que voy a hacer es escribir el polinomio de delta CP y luego voy a integrar. Aquí me permite integrar como lo hacen en sus calculadoras. Entonces, para eso, bueno, se requiere una librería de cálculo simbólico. Les voy a pasar los comandos, son nada más dos. Uno es primero importar la librería. La librería se llama SymPy. Esto sirve para crear variables e integrar. Siempre que vayan a integrar pueden utilizar estos dos comandos. Bueno, ahí lo importo, le doy a ejecutar. Eso me permite esta librería, que es un paquete de funciones, importarlo en este cuaderno. Bueno, ahora voy a definir una variable simbólica que le voy a llamar t como tal. T se define como variable simbólica. El comando es este. Symbols. Bueno, ¿qué le digo aquí? Que en t almacene como variable simbólica una variable que se va a llamar t. Se pone entre comillas. Esto lo estoy grabando para que lo puedan replicar y les voy a compartir este archivo para que lo puedan modificar. Entonces, bueno, le doy ejecutar. Ok. Bueno, mientras regresa el internet, el siguiente comando sería escribir el CP de la mezcla. Le voy a llamar CP al CP de la mezcla y se escribe como delta A más delta B por T más delta C vale 0, no lo voy a escribir, más delta D por T a la menos 2. La única diferencia aquí con las calculadoras es que la potenciación se hace con doble asterisco.
en lugar de usar un circunflejo. Entonces, bueno, esto escribiría la fórmula de CP. Ok. Bueno, voy a ejecutar esta. Ya. Aparentemente no pasó nada, pero si yo le digo que me muestre T con el comando display, bueno, aquí me dice que esa variable simbólica es T. Bueno, T es igual a T, aparentemente no me dice nada, pero esto es una variable simbólica algebraica. Cuando yo le digo que me muestre CP de la mezcla, me debe demostrar esto como una función. Esta es la función. Esto es lo que yo requiero integrar. Entonces sería 2.27t más 10.800 menos este número entre t cuadrado. Esto es lo que yo requiero integrar. Ok. Entonces, para integrar, vamos a usar la fórmula de calor de reacción. ¿Qué sería esta? Yo requiero R más este polinomio de CP. Esos dos los vamos a escribir como variables. Bueno, es este. El delta H de reacción a la temperatura es igual al delta H de reacción a 298 Kelvin más R por esa integral. Vamos a hacer primero la integral. Para realizar integrales, aquí el comando es sencillo también. El comando se llama de la librería simbólica, le ponen punto integrar. Vamos a comprobar los resultados para ver qué les dio. Y aquí vamos a integrar CP. Me pide los límites. Pongo entre paréntesis CP, luego separo con coma y aquí le pongo los límites. El límite inferior de la integral es 298.15 a la temperatura T. Entonces aquí le pongo entre paréntesis los límites, 298.15, el límite superior también es en Kelvin. Yo puedo escribir 723.15, ok, Kelvin. Bueno, cuando doy ejecutar, ok, me dio un error. Error de valor. Los errores generalmente son porque me falta definir con respecto a qué variable. Me falta decirle que es con respecto a temperatura, luego coma, límite inferior y límite superior. Aquí me dice función, variable y límites. Bueno, vuelvo a ejecutar. Y esto me debe devolver el valor numérico de la integral. Realmente se está tardando un poco porque mi velocidad de internet ahora es baja. Pero este cálculo es muy sencillo, incluso en la calculadora es relativamente rápido. Ok. Sí, esta integral se realiza así, integral, luego la función, que es esta función de arriba de CP, luego la temperatura T, es decir, con respecto a T, límite inferior y límite superior. Esta integral solamente les da este número T. Bueno, son 5.029.000. Y esta integral debe estar en unidades de mol por segundo por Kelvin. ¿Por qué? Porque delta A yo lo calculé con mol por segundo, delta B, delta C y delta D también. Y la DT está en unidades de Kelvin. Entonces las unidades de este cálculo son mol dividido por segundo y además eso por Kelvin, o bien mol Kelvin entre segundo. Esa es la integral. Bueno, voy a agregar otra variable para guardar el valor numérico del calor de reacción a 25 grados centígrados. Esto ya en watts. Ok, sería 213.119.395. Lo voy a escribir aquí. Eso sería directamente delta H de reacción a 298.
Le pongo así. Negativo. Ajá, hay que considerar el signo. Bueno, lo ejecutan y se almacena aquí. Yo voy a calcular el calor, le llamo Q, como el delta H de reacción a 298 más R. R lo pueden definir como una variable. R se pone 8.314. Esos son joules entre mol Kelvin. Aquí realmente no usa unidades, lo voy a dejar así. Pueden usar comentarios, como en otros lenguajes, por ejemplo en C, un comentario sirve para darme una idea de qué valor es. Los comentarios aquí son con un gato. Esto es joules por mol Kelvin. Entonces, bueno, aquí va a guardar R y lo va a usar en este cálculo. Eso por la integral. Noten que esta integral yo no la guardé en ninguna variable. Entonces, bueno, le voy a llamar integral a la variable, le doy igual, vuelvo a ejecutar y en esta variable guardo ese número. Entonces aquí lo multiplico por integral. Al ejecutar me da un valor. Ya lo almacenó, no pedí que lo muestre. Si lo quiero mostrar, escribo el nombre de la variable y ejecuto. Y este debería ser el resultado, pero esto está en joules por segundo. Si quieren hacer el análisis dimensional, bueno, esto eran watts o joules por segundo. Y esta segunda parte son joules, más bien son moles Kelvin entre segundo. Al multiplicar por R, me debe dar también joule dividido entre segundo. Ok, estoy ahí. Bueno, este es el resultado entonces en watts. Si lo quieren en kilowatts, divídanlo entre 1000. Debería de ser 171.301 kilowatts. Ajá, esto estaría en watts. Ajá, hay una forma de mostrarlo con unidades. Hay un comando que se llama print, imprimir, similar al lenguaje C. Se puede imprimir con formato. Yo puedo decirle que aquí imprima un texto que sea Q igual a. Entre llaves le pongo el nombre de la variable. Si yo lo quiero en kilowatts, voy a dividir calor, que es este valor de arriba, entre 1000. Y el resultado va a estar en kilowatts. Le doy a ejecutar y me lo muestra así. Ese va a ser el resultado. 171.301 kilowatts. Es decir, esta caldera cada segundo libera 171.301 kilojoules de calor. Es una combustión, nos debe dar negativo porque el calor sale del sistema. Ese va a ser el resultado.